Ayer hice un video que de hecho pronosticaba que potencialmente Israel iba a atacar Irán. Finalmente lo atacó, de hecho tuve que cambiar el título. Al principio el título era una pregunta, pero efectivamente sucedió. Así que ahora lo que voy a hacer es indagar más en el asunto desde un punto de vista de mercado. Vamos a ver más que nada gráficos y algún que otro comentario hecho por Donald Trump. Lo importante es entender qué está pasando y qué va a pasar. ¿Qué tal, chicos? Soy Kamanus y antes de empezar quiero hacer una acotación. Ayer cuando hice el video hay gente que puso la insensibilidad del mercado, de buscar el precio de Bitcoin, A ver, esto es un canal donde hablamos de Bitcoin, de Ethereum, de cripto en general y tenemos que analizar todos los sucesos globales en torno a eso. Nosotros no podemos evitar que haya una guerra. Las guerras suceden, los ataques suceden, ajenos a nosotros, pero esto que sucede impacta en el mercado. Entonces lo interesante es entender cómo va a impactar. Ese es el rol que nos compete a nosotros en este espacio por lo menos. En otro espacio podrán ver los motivos geopolíticos, en otro espacio podrán ver el impacto climático y en otro espacio podrán ver algún otro tipo de actividad vinculada a los hechos que van sucediendo en el mundo. Acá puntualmente un hecho sucedió, sí es terrible y trágico, pero sucedió y esto decanta justamente en que los mercados de alguna forma reaccionan. Lo importante es entenderlo. Eso es lo que tenemos que hacer, es entender cómo va a reaccionar. Pero bueno, lo quería aclarar porque entiendan que estas cosas suceden, nos gusten o no nos gusten. El COVID sucedió, nos guste o no nos guste. Los aranceles de Trump suceden, nos gusten o no nos gusten. El ataque de Israel a Irán sucede, nos guste o no nos guste. El tema es que todo esto tiene consecuencias. Y eso es lo que tenemos que comprender. Ahora, ya realizado el ataque, saben que Estados Unidos pasó, yo creo que entre ellos no sabían cómo reaccionar, porque pasó de decir que ellos no tenían nada que ver y había sido un golpe aislado de Israel, a luego tener este mensaje de Donald Trump. Estamos hablando de horas de diferencia. En serio, pasó primero a desentenderse Estados Unidos para luego este mensaje en el cual, resumiéndolo, dice que a Irán se le advirtió que iba a haber un ataque, que se le advirtió que tenía que cortar con su plan nuclear. Ellos no escucharon y que por ese motivo hubo que montar un ataque por parte de Israel, pero claramente asistido por Estados Unidos. Y que ya mismo corten con su plan nuclear. En el caso contrario, que esto se va a empeorar, que hay un segundo ataque mucho más grande planeado. Entonces lo que están planteando acá es, córtenla con lo nuclear porque si no, esto va a escalar. ¿Y a qué me refiero? Bien, o cómo lo entiendo yo esto. El ataque que hubo de Israel a Irán, si bien fue sensible, fue estratégico. Lo que hicieron fue atacar solamente espacios militarizados e intentar desarmar lo que ellos consideran que es la arquitectura nuclear de Irán. Eso es el enfoque que asumieron. En otras palabras, no atacaron a civiles, no atacaron a ciudades, no mataron civiles. Los que murieron son altos mandos o militares. Ahora, ¿esto cómo se ve y qué está buscando? Esta amenaza de Donald Trump en definitiva es un mensaje para el pueblo de Irán. Porque quítense el foco acá de que Irán es un país de gente que le gusta secuestrar aviones y chocarlos contra edificios. Todos los países del mundo, el 100% están en su mayoría compuestos por gente común, que va al trabajo, que tiene hijos, que van a la escuela, que estudian, que se quieren comprar un auto, irse de vacaciones, luego con matices culturales y religiosos. Pero en línea general, la mayoría de una población está compuesta por ese tipo de personas. O sea, básicamente, con diferencias culturales, insisto, y religiosas, pero en una matriz en común. Gente que no está atrás de quién tiró la bomba, ni nada de esto. Eso para que comprendan que si bien es cierto que determinados países tienen mayor cantidad de grupos extremistas que radicalizados terminan en atentados y cosas que conocemos, es verdad, hay países que tienen más tendencia a esta que otros, completamente cierto, hay gobiernos que estimulan este tipo de actividades, también es cierto, pero piensen en el civil. El civil en su mayoría es exento a esto. Entonces, el mensaje de Trump va a los civiles. Miren que esta vez ustedes no fueron golpeados. Pero esto es cara, no lo sé. Es una forma de intentar que el propio pueblo de Irán se rebele o que intente frenar a los gobernantes. Es una forma de intentar enfriar la cosa. Ahora, ya removido el mensaje de Donald Trump, fíjense qué pasó en conflictos bélicos anteriores. Esto yo lo mostré y de hecho es un video dedicado a cómo afecta la guerra a los mercados. Es un video dedicado a eso, donde mostré ejemplos bien a detalle, por eso no lo voy a volver a hacer. Pero entiendan que todo gran conflicto bélico que han habido
constantemente en prácticamente todas las décadas que hemos vivido, sí conllevan, como pasó en el 98, fíjense la corrección, como pasó en Afganistán, fíjense la corrección, en Irak directamente subimos, pero fíjense en la guerra de Siria, corrección, y de hecho en Rusia-Ucrania, corrección. ¿Y ahora dónde estamos? Después del 2022 Rusia-Ucrania. Bitcoin máximo histórico, el S&P 500 máximo histórico, el Nasdaq máximo histórico. Eso se consiguió 2 años después. Lo que digo es, conflictos bélicos de este estilo hay no cada tanto. No en el siglo XX, hay todas las décadas, a veces más de uno por década. Y sí, el momento es negativo, ese momento baja. Sin embargo, el subsiguiente es para arriba. Y se puede ver, incluso sin ir a detalle a cada conflicto, sino que la tendencia es completamente alcista a lo largo de las décadas. Hay que comprender eso. Los conflictos bélicos no tumban los mercados. Sí la incertidumbre momentánea. La incertidumbre sí tumba los mercados. El momento del ataque es un momento de incertidumbre. O sea, cuando suenan los cañones, como dice el dicho. Pero luego cuando suenan las trompetas, cuando termina la guerra, toda esa emisión monetaria, todo ese uso de liquidez se refleja en los mercados. Y muchas veces ahí sí después viene una recesión. Pero en general, entre 6 meses y un año después de que empiece un conflicto bélico, el mercado está muy para arriba. Eso es lo primero que hay que entender. Lo segundo es que, como expliqué al principio, todavía no hubo una escalada. Hubo un ataque de Israel a Irán, como Irán en su momento había mandado, creo que fueron 200 drones en un ataque a Israel, y no terminó de escalar. Por supuesto que si escala, la bajada en los precios va a ser mucho más agresiva, pero comprendan este gráfico que tenemos acá. Las guerras rara vez conllevan o conducen a un mercado bajista sostenido. Sí llevan a un momento muy bajista agresivo y luego un gran alza en los precios. Comprendamos cómo afecta este tipo de evento los mercados en el plano histórico, ¿no? Ahora vamos a ver en el plano cripto. Lo primero es Bitcoin, prácticamente como si nada. Es cierto que bajó bastante, fíjense, llegó a 103.000, sin embargo recuperó muy rápido. Ahora, yo no creo que esté terminado el conflicto Israel-Irán. Es probable que Irán ejecute una respuesta, lo cual nos va a volver a empujar hacia abajo, ¿sí? Eso hay que entenderlo. Yo en el grupo de Outliners publiqué un mensaje donde dije: creo que mañana podría atacar Israel, por las dudas cerré todas mis operaciones. Lo publiqué, efectivamente 6, 8, 9 horas después se ejecutó el ataque y zafé de la corrección, me salvé, tomé ganancia y corrigió ahí, sin embargo no volví a entrar. No porque estoy con la garantía absoluta de que va a atacar, yo no sé si va a atacar, no lo sé la verdad. Pero lo más probable es que sí, lo más probable es que haya algún tipo de represalia por parte de Irán. ¿Lo va a haber? No tengo la menor idea, pero si lo hay, me espero que haya otra vela hacia abajo. El punto acá de lo que tenemos que comprender no es que se ataca, que si no ataca, esos son momentos. Entiendan este gráfico, son momentos. Si sos day trader, quizá te importa mucho porque operás en el día. Pero si como yo operás más a largo plazo, casi todas mis posiciones son en spot, no en futuro. Yo lo que cerré es futuros, spot lo mantengo todo. ¿Se entiende eso? Spot, que es comprar en el mercado y tener el token, lo mantengo. Lo que hice fue cerrar las posiciones apalancadas por las dudas. Como dije, lo anticipé en Outliners, me fue bien con eso. No volví a ingresar porque podría haber otro ataque. Podría haber una respuesta de Irán. ¿Dónde está lo importante acá? La rapidísima recuperación del mundo cripto. A ver, el petróleo voló, se disparó hacia arriba. Miren lo que hizo el petróleo ayer. Justo después del ataque, se disparó superando los 76. Ahora corrigió bastante, pero se fue para arriba agresivamente. El oro lo mismo. Estamos viendo un velón enorme. A ver, el del oro no es tan significativo porque el oro es el activo más preciado del mundo, con lo cual es difícil moverlo, pero una vela en total del 2% en el oro en un día es muchísimo. Y más si te contamos los últimos 3 días. Bitcoin corrigió, pero fíjense con la velocidad que recuperó. Y no quité el gráfico de liquidez porque mi objetivo es que se olviden del ruido, ¿sí? Se olviden de lo que está pasando alrededor y que pongan el foco, el acento en los fundamentos macroeconómicos, en lo que está pasando. La liquidez no para de aumentar, chicos. Si la liquidez aumenta, las malas noticias, los impactos negativos nos hacen bajar el precio. No se puede evitar, pero la liquidez te hace subir. O sea, vos tenés un bote a remo que te empuja para abajo, pero una cascada de Iguazú empujándote para arriba. ¿Entienden lo que digo? Sí, un ratito podrás ir para abajo, pero vos tenés lo más importante, que es el fundamento macroeconómico, diciéndote: papi, tenés que subir. Entonces lo que digo es, sí, los conflictos bélicos, pandémicos, lo que sea que surja, estilo cisne negro, estilo agresivo a nivel global, nos va a hacer bajar, porque aumenta el nivel de incertidumbre. Y recuerden que la incertidumbre nos
hace escaparnos del riesgo. ¿Cómo se lee la liquidez? Quiero que lo entiendan. La incertidumbre hace que tengamos más ganas o menos ganas de ir al riesgo, ¿ok? Hasta ahí va. Si aumenta la incertidumbre por cualquier tipo de conflicto, ¿qué va a pasar? Por las dudas me voy al petróleo, que se consume mucho en las guerras. O me voy al oro, que es lo más seguro que hay. Ok, hasta ahí va. Pero con un nivel de incertidumbre, después no baja la incertidumbre, queda, porque el conflicto bélico queda y todo queda. Pero empieza a aumentar la liquidez. Saben que la incertidumbre es relativa a la cantidad de liquidez del mundo. Véanlo de la siguiente manera. Si ustedes tienen ahorro igual 0, están dispuestos a invertir 0. Pero si tienen de ahorro $1.000.000, seguramente van a invertir 10.000, 50.000, porque están muy seguros de la cantidad que tienen que los respalda. ¿Se ve eso? Y no cambió la coyuntura, ¿eh? Estoy diciendo constante, estamos en el mismo periodo, no hubo ningún tipo de impacto, pero a vos te cambia cuánto te respalda de capital atrás. Eso es la liquidez. Cuando la liquidez empieza a florecer, hay mucho más capital atrás. Ante un nivel de incertidumbre similar, depende de la cantidad de capital que tengo, qué tan dispuesto estoy a meter algo en riesgo o no meterlo. ¿Se entiende esto? Quizá en este nivel de incertidumbre que hay, estoy dispuesto a meter el 1% de mi capital en riesgo. Está bien, pero no es lo mismo el 1% de la liquidez por el piso que el 1% de la liquidez volando. ¿Se entiende por qué es relativo? Sí, la incertidumbre es lo que maneja si vas o no a capital de riesgo. Es cierto, pero la cantidad de liquidez en el mundo hace que esta incertidumbre sea más o menos significativa para los mercados. Si hay mucha liquidez, aunque la incertidumbre es alta, la cantidad de plata está volando, hay más afluencia hacia el capital de riesgo. Porque hay mucha más cantidad de guita, de dinero, de plata. En definitiva, por eso lo puse. Está subiendo el M2, está subiendo la liquidez global. Aparte, viene la fortaleza que tuvo Bitcoin. La verdad es que Bitcoin se disparó nuevamente en torno al 65% de dominancia. O sea, esto le aumentó la dominancia. No vean como tal el precio de Bitcoin, que bajó un poco, sino que vean la dominancia. Cuando vino la catástrofe, Bitcoin dentro del espacio cripto se empoderó, ganó espacio. En otro momento de la historia, en este contexto, la dominancia caía porque la que subía era USDT, que lógicamente también subió. Entonces mirán, pero entonces lo que pasa es que tanto USDT como Bitcoin se consideraron dentro del espectro cripto como refugio, como un lugar seguro. No es que la subida de USDT perjudicó a Bitcoin, no. Subieron ambos. No sé si recuerdan lo que pasaba antes, lo que pasó en la pandemia, que se cayó todo, lo que pasó en otros momentos, donde en el factor este del miedo, Bitcoin también caía su dominancia. La única que subía era esta, USDT, la gente corría al dólar. Ahora, como es lógico, el dólar subió, pero también subió el Bitcoin. Fíjense, su dominancia estamos hablando, ¿ok? El precio no importa, la dominancia es lo importante. ¿Qué pasó con Ethereum? Ethereum corrigió, que es algo esperable. Sí, pero fíjense lo que había pasado justo antes. Venía del 10% de dominancia. Ethereum está teniendo un momento fuertísimo. Y a pesar de haber corregido bastante, su dominancia sigue en torno al 9,5. Está brutal Ethereum, está realmente muy fuerte. De hecho, les había comentado que estaba por surgir Sharplink, que es el MicroStrategy de Ethereum, y ya pasó, y sacaron $460 millones para invertir en Ether. Entonces, el momento Ethereum está sucediendo. Ahora voy a hablar un poquito más al final. ¿Quién fue gran castigado en todo esto que pasó? Las altcoins. Las altcoins fueron las que sufrieron más duro, por supuesto. Ahora están recuperando un poco, pero si llega a haber alguna respuesta por parte de Irán, espérense que sean las que más sufren. O sea, cuando la incertidumbre sube, el factor de riesgo del activo te juega en contra. Entonces las altcoins son las que más van a sufrir mientras esto siga latente. Pero como estoy diciendo, no dejan de ser noticias y la liquidez sigue aumentando. Entonces, a mi criterio, no hay que entrar en pánico. Sí es verdad que cuanto más escale, el golpe va a ser más duro, pero luego, con la liquidez, viene la recuperación. Fíjense que ya tiré las pálidas, vamos a las positivas. Por un lado, el acuerdo entre China y Estados Unidos está casi listo según Trump. Insisto, se está bajando el mercado con estos sucesos, pero hay un conjunto de cosas que están por suceder que son muy positivas. Una, que se anuncie el acuerdo entre China y Estados Unidos. Eso es el primer catalizador mega alcista que vendría. El segundo, que se solucione el conflicto Ucrania-Rusia. Es algo que también se está trabajando. No lo espero tan rápido como el acuerdo comercial, pero sí lo espero que suceda. Y después que se termine el conflicto Israel-Irán. Porque lo más probable es que esto no escale en la Tercera Guerra Mundial. Es que después de un par de misiles y un par de sucesos, se tranquilice, se calme. Ni siquiera hay que llegar a una paz completa. Pero el hecho de un
alto el fuego es suficiente para que esto se revierta. ¿Cómo se leen las noticias? Una vez que pasaron, lo siguiente que viene es que venga lo bueno, que se termine lo malo. ¿Se entiende cómo leerlo? Y ya saliendo del espectro general y yendo al espacio cripto puntual, y por eso creo que nuestra industria está tan beneficiada, por un lado se vienen dos situaciones muy importantes. Una es el staking de Ethereum y el staking de Solana. Sí, efectivamente me espero que haya un ETF de Solana. La gran narrativa hoy es que se está por venir el ETF de Solana, que este año saldría, lo cual empezaría un frenesí de ETFs. Ahí todas las altcoins van a empezar a sacar ETFs, y el frenesí del capital institucional ingresando a cripto, no solo a Ethereum. Pero aparte del ETF de Solana, se está por aprobar el staking de Ethereum. Eso es muy seductor para el espacio tradicional. Compro mi Ether, tengo exposición al mercado Web3 cripto, pero aparte gano un interés. Eso gusta mucho al mundo tradicional. Pero continuando dentro de las grandes narrativas cripto, una es esta, ETFs de altcoins, es algo que se viene, ya se empezó a plantear y cuando se plantea tan fuerte termina sucediendo. Lo otro es el furor de las stablecoins. Este es el más importante de todos. Incluso el secretario del Tesoro, Bessent, dijo que esperan que para 2028, que eso es mañana muchachos, son 3 años, para el 2028 haya 2 billones, que en inglés es trillions, de dólares en lo que es stablecoins. Hoy hay, nada, 250 mil millones. Tendría que hacer 8 veces más la cantidad de plata que hay hoy dentro de stablecoins. Las stablecoins son el combustible de las altcoins y de Bitcoin. Si hay más stablecoins, más dinero tokenizado, hay más presión de compra para el mundo cripto volátil. ¿Se comprende esto? Y no lo digo yo, Scott Bessent lo dijo, secretario del Tesoro de Estados Unidos y candidato, no se sabe quién va a ser, pero candidato a reemplazar a Jerome Powell. O sea, esto es muy fuerte. Para mí es más importante esto que lo de los ETFs. De hecho, a las stablecoins le voy a hacer un video dedicado que ya tendría que haber salido, pero bueno, con el asunto de Irán-Israel me tomó ayer y hoy grabar sobre este tema. Lo siguiente va a ser grabar sobre stablecoins porque a mi criterio es lo que se viene fuerte. Creo que se viene un boom del mundo stablecoin. Entonces quiero contarles bien qué está pasando y qué opciones hay de protocolos y proyectos vinculados a stablecoins para beneficiarse de una narrativa que pasa de ser una moda como lo pueden ser las meme coins o el IA dentro del cripto, que es realmente algo fundamental dentro del espacio cripto y dentro del espacio global. Las stablecoins van a ser la herramienta que usa Estados Unidos para recuperar la dominancia del dólar en el mundo. Eso es lo que quieren lograr. Chicos, esto fue todo, espero que les haya gustado, les mando un saludo. Chao chicos.